El siguiente cuento es para una persona muy especial. De alguna manera fundó una familia, mi abuelo. Él es un general hecho y derecho. Y ahora está un poquito con azúcar que sube y baja, pero esperemos que esté mejor. Él es de los generales que aprendieron a disparar cañones con las armas de la Primera Guerra Mundial, cañones Schneider. Y de repente noté que había un pequeño cañoncito creciendo en el cuerpo. Y apareció este cuento. Al abuelo le sobraba grasa. Y su cuerpo ya tenía órdenes en estricta reserva sobre la calma. Con algo de materia y sangre, se les ingenió para hacerle un cañoncito de Schneider, apuntando al sur, una reliquia en posición estratégica que nos recordaba el lugar hacia donde él cree hay que apuntar la sospecha. Este cuento se llama Siervas de su Santidad. Habla de una historia de domingo bastante interesante. Hablaba por la radio, como todos los domingos. Es insufrible. Algo de bueno tiene, aunque el rojo perverso se siente entre su voz latosa y cansina. Yo intento cocinar. Esa es la marca de Caín de cada semana. El zapallo no es dócil, ni misericordioso. No lo hago sobre la sartén, es para mí una tortura. Un rito contemporáneo de la Inquisición. Y el cardenal llega a su clímax. Y mi marca refulge. Empiezo a interesarme más por lo que dice que por mi juicio culinario. Es hipnótico. Y de pronto el infierno aparece como un pillo del detector de humo. Es el olor a azufre. Y no el zapallo quemado, lo que me confirma que no hay círculos, pero sí una carretera derechita al mal sabor. El infierno me sabe a comida arruinada y quemada. Muchas gracias, su santidad. Le sirvo el almuerzo. Vamos a cambiar un poquito de tono de los cuentos y hablar un poco de los viajes y lo que tiene que ocurrir para encontrarnos con una persona realmente importante o una presencia. Viajes o transformaciones, cuando llega una presencia importante, todo valió la pena. Conozco esta vieja madera, dijo el maestro, mientras tocaba la cubierta de un piano destartalado y alardeaba para sus herramientas, sus únicos asistentes. Ellas lo conocían más de lo que él mismo podía aspirar a conocerse. La densidad de sus callos, el sudor y la tensión en sus manos cuando el trabajo era complicado, los límites de su paciencia. Hoy sudaba, pero sus manos no hacían presión y notaron que estaba relajado, incluso contento. Estaban confundidos.
Se trataba de una reliquia muy desprendida que acababa de heredar. Abrió la tapa y encontró las teclas de un piano G-Cephers, tan añejas y frágiles como cualquiera de sus huesos. La diferencia era que las teclas sí tenían remedio, aunque le pareció que llevaban una rara expresión de dolor. Se preocupó un poco. Ojalá no fuese permanente. Pensó que luego de animarlo, le cambiaría el rostro al estado. Pasó la tarde con él, intentando que estuviese cómodo en su nueva casa, afinándolo. Mientras el viejo maestro tosía y respiraba polvo, sus herramientas y él cambiaban los masitos y daban vueltas a cada una de las tuercas para tensar o destensar las cuerdas con la sutileza de un fino huesero. Cuando acabó de dar los masajes o la afinación, se sentó al piano y volvió a mirar las teclas. Ahora no estaba seguro. Parecían gritar o reír. Nunca se sabe al principio. Pero cuando probó el sonido, ambos recordaron lo bien que podían interpretar juntos a Chopin. Tenemos otro viaje. Esta vez es la cuarta encarnación de un individuo. Se llama Darwin, el biólogo obsesivo. Le dijeron que no lo haga, que dejara de pensar en el único cefalópodo anfibio con cuernos, que había sido una broma, una buena jalada de tirantes. Pero de las peores obsesiones tuvo que ser biólogo. Y no solo eso, un biólogo con la delirante pasión por creer que las pestes que imaginan existen, o que su pensamiento puede crearlas, ya como sea. Sus colegas empezaron a preocuparse cuando les llegó los apuntes que trazaban su evolución al estilo darwiniano. El enigma sobre quiénes serían sus parientes contemporáneos era imparable. Tenían que dejarlo hablando solo por salud mental, cuando les llamaba extasiado para contarles sus nuevas hipótesis. Intentaron de todo para persuadirlo, pero decidió salir de expedición en su vida. No lo volvieron a ver. Se las ingenió para mandarles dibujos y cartas desde alguna isla remota. Sus trazos se iban deshaciendo con el tiempo hasta convertirse en garabatos, balbuceos pictóricos. Luego, solo hubo silencio y esporádicas manchas de tinta. Este viaje se titula Hacia el más allá. Tengo ese raro presentimiento, como cuando sospechas de quién morirá apenas empieza una película estúpida como esta. Las tablas de su entrenador nunca le interesaron. Él era temerario por naturaleza. Solo le importaba bordear la bahía, nadar entre bufeos y oír el canto de las rompientes. Sí, sé que nunca quisiste creer en estas cosas, pero esto va en serio. Lo ignoró. Entró al mar, bastante temprano y sin reparo, como siempre. Braceó con estoicismo y enfiló hacia el más allá, sorteando enormes tumbos, hasta que el horizonte se lo tragó de un bocado largo. Quien nos acompaña en la guitarra es mi hermano, Tar, que tiene una banda.
metal, se llama Enigma. Y los músicos de Enigma tenían una habilidad muy peculiar. Grabaron su primer demo en una azotea. Y resulta que en el libro hablamos de los músicos que quizás son los más satanizados de toda la historia, los jinetes del Apocalipsis. Pero ellos no eran músicos, no, según el libro del Tajo sí son músicos. Son músicos porque se aburrieron de cabalgar tanto sin sentido y comenzaron a probar con la música, hasta que sus caballos se murieron, porque estaban muy cansados. Tuvieron que enterrarlos y vagar por la tierra como músicos ambulantes. Entonces este cuento se llama, bueno, esta historia, cuando la música funciona o no, y este cuento es la historia de cómo un jinete del Apocalipsis sufre el juicio final en la visita al dentista. Ahí va, el dentista. Llegó quejándose como un diablo. Algunas de sus muelas consiguieron abrirse paso trastocando la simetría de su mandíbula y el orden de su mente, provocándole dolores de proporciones bíblicas. Eran 4 insurrectas y yo las saqué, una por una, en una intervención que más parecía al juicio final, una sangrienta batalla, una tortura. Nos tomó una mañana llegar a La Paz, pero el dolor siempre prevalece. Se fue tan amargado y adolorido como entró, pero con 4 razones menos para estarlo. ¿Y ahora qué pasó después del dentista? ¿Habrá apocalipsis? Este cuento llamado La Última Gira. Tenemos la respuesta. Era una tonada pegajosa y chata. Apenas un montón de balbuceos musicales. Necesitaba hacerla fáustica, porque recorría la tierra como una melodía incendiaria, pero al mismo tiempo acogedora. A Rojo le vino a la cabeza el inicio de una clásica película de guerra. Un piano y una voz envolvente eran el carbono perfecto para las llamas de una bomba napalm devorando un retazo de selva. Difícil, pero podía superar. Tenía que componer algo insólito y definitivo, nada de refritos. Regresó su piano luego de aquel chispazo, pero las ideas no pasaban de las voces incoherencias. El genio parecía haberse fugado con la última visita al dentista. El dolor lo hacía desvariar. Sentía sus manos tan torpes como su mandíbula vulnerada. La única forma de calmarse era cazando moscas con sus huesudos dedos, esperando que puedan tejer música para la ocasión. No se pudo. Sus apoteósicos acordes, saltos tonales, acrobacias de siempre fueron allanadas en los conciertos de la gira mundial. Los otros 3 jinetes del Apocalipsis le siguieron. Y lejos de conseguir una gran histeria colectiva, porque así marcaba el guión, lograron un remesón emocional sin precedentes. Gracias a ese inesperado giro hacia el indie melancólico, llegaron a las fibras más tensas y situaciones en conflicto en distintas partes del mundo pudieron armonizarse. El gran incendio psicosocial se apagó. Los jinetes del cuarteto y su dentista fueron reconocidos por la UNESCO como embajadores de la paz. Ellos, por su parte, entre contentos por todo el impacto mediático y no tan contentos por haberse traicionado musicalmente, prometieron una nueva gira con material inédito, tan pronto como puedan. Ahora vamos al tercero, se llama Sombra. Sombra es todo aquello que desconocemos y vive a nuestras espaldas.
A veces podemos ver a personas que de repente hacen cosas incoherentes, como creer que son Napoleón, que viven dos personas adentro suyo, que son dos personas, pero en realidad, ¿quién las puso así? ¿Qué es lo que a las personas las somete a una locura? Existen sombras que nos llevan a la locura. Acústica de medianoche. Elegimos una mascota salvaje. Teníamos muchas agujas. Conseguimos agrandarlo con largas caminadas nocturnas. Y mientras intentaba leer su propia mente buscando respuestas, nos encargamos de someterlo a un vicioso espiral hasta fatigarlo. Jugamos con él el resto de la noche. Es justo cuando nuestras agujas consiguen filtrarse sin problemas. Hoy lo que carece de insomnio es música para nuestros oídos. Provocar su ira es lo que más nos gusta. Sabemos que imagina ruidos raros, como si decenas de diminutas mandíbulas masticaran el interior de las paredes. Las oirá sentarse con las patas de la mesa. Sentirá cómo mordisquean sus brazos y cuello. Le hicimos tantas punzadas que empezó a llenarse de noche. Sus ojos perdían el color, enrojecía de cólera, temblaba y nos buscaba con la naranja descubierta. Gritaba algo que presumíamos era nuestro nombre, o como él, nuestra mascota, había elegido llamarnos. Su noche es ahora perpetua. En su reloj no amanece. Para nosotros sí. Ya es de día, y la luz nos quema el dorso mientras reímos colgados de sus pies, sin que pueda tocarnos. Nadie sospecharía de su propia sombra. Pero este sujeto no pudo sacarse las sombras y fue domesticado por ellas. Nuestra mascota se volvió intratable. Era necesario domesticarla y conseguirlo fue una elemental consecuencia de nuestros caprichos. Infestamos su casa con nuestras trampas. Pusimos el cebo en cada una de sus reliquias inservibles, aquel fantasma inmóvil en la puerta, la torre de madera negra que sostiene los libros, sus navajas. Por donde posara sus manos, encontraría alguna de nuestras agujas cargadas con agónica música. Estaba asumiendo ya la postura civilizada que deben adoptar todas las mascotas humanas. Pero la sumisión fue absoluta cuando envenenamos su teléfono con nuestra voz. Empezó a visitar muy seguido a un amigo nuevo. Le habló de nosotros. El amigo se limitaba a tomar nota y nunca nos preguntó cómo nos sentíamos, aun cuando sabía que estábamos ahí. Detalle que nos ofendió mucho. Luego de ser domesticado, fue poseído. Posesión. El amigo de blanco nos preguntó lo curioso, tiempo después, cuando rompió la pared invisible que nos separaba de nosotros. Y le dimos la razón. Domesticar es un proceso duro y por naturaleza algo violento. Pero, y ahí nos pusimos serios, hay que ser responsables. No le ha faltado cólera ni fatiga. Él se encarga de su comida, no vamos a cazar por él, ¿o sí? Hemos enriquecido su historia con un poco de pánico y la deliciosa sensación de estar siempre acompañado por nosotros. Creemos que eso lo motiva. Ha escrito mucho desde que no duerme. El de blanco nos encaró con otra pregunta. ¿Y sí? Puede que al comienzo nuestra mascota no estuviese muy de acuerdo con nuestras vidas, pero sabíamos que se acostumbraría.
nada podría arrebatarnos lo que es nuestro por derecho. Cuando fue poseído, descubrió que podía leer la mente de las personas. Y luego las sombras nos estaban a pasear, ¿no? Se llama Puedo leer tu mente. Lo sacamos de paseo. Es un humano deshecho, como muchas de las mascotas de nuestros amigos. Hicimos una excepción y aguantamos el asco que nos provoca la multitud. Fuimos a una exposición de retratos post-mortem. Él estaba fascinado. Descubrió que podía leer la mente de las personas fotografiadas, que incluso le dejaban mensajes que debía traducir para todos. Después de la sorpresa, se dio cuenta de que no solo las mentes de los muertos hablaban con él, sino las de las gentes que pasaban a su lado. Los interpelaba o amenazaba, depende de cómo se le mire, con una espontánea y casual lectura de sus pensamientos. Nuestra mascota cree que tiene el don. Nos encanta. Finalmente se puso la moda y empezó a usar camisas apretadas. Nuestra mascota camina solo con nosotros, usa guantes y se corre de la presencia humana en estado salvaje. Aunque la multitud nos asfixia, si le permitimos socializar con humanos domesticados, por amigos cercanos, porque tienen las mismas costumbres, hablan el mismo idioma, usan las mismas camisas apretadas. Esta canción es sobre un músico que descubre su instrumento y es un momento muy feliz en su vida. Nunca pude afinar una guitarra. De hecho, destruí todos los instrumentos que probé hasta encontrar el mío. Para que nuestro dúo sea un total enigma, mi creador decidió darme tijeras en lugar de manos. Me implantó un oído muy bueno y se las ingenió para atrofiar mis cuerdas vocales. Fui hecho mudo e inútil. Cuando ensayamos, es él quien desafina y yo me muerdo la lengua. La tortura terminó cuando descubrí que los cortes sutiles y las incisiones profundas sonaban muy bien. Mis dedos navaja eran mi instrumento. Y cada vez que tengo una manzana entre ellos, empiezo a componer y almuerzo. Imagino un rostro cualquiera y lo tallo en una fina lámina de piedra arenosa. Soy un virtuoso como el tajo, pero a veces el retrato luce agestado e intento quitarle el delirio, hasta llegar a lo más profundo, el corazón. Oh, una inagotable delicia, larga y estilizada hebra de tiempo, mínima como el torrente de los relojes de arena, intensa como el océano. Tengo el sabor dulce en la boca y brillo en los dientes. Dicen que las semillas son mortales y no entiendo por qué algo musical imperfecto es una trampa cruel. Pero me gusta la idea.
Seguimos con las manzanas, pero esta vez llegamos a las manzanas de nuestra era, la era de lo que existe y no al mismo tiempo, la era de la virtualidad. Eso es un juego. Alguien ensambla un sueño para otra persona y se lo ofrece. En ese momento pude intuir que era soñado por otro soñante anónimo de la red. Alguien estaba creando una historia onírica para él y fue sospechosamente evidente. Aquella máquina tenía un diseño imposible. Esa manzana lucía sobredimensionada, pero acepta. Y la fruta empieza a ser pelada de manera compasada por las manecillas abajo de un blando reloj de pared, sin mecanismo, de fondo oscuro, quizá interminable. La cáscara traza una escalera de caracol y conduce al soñante reloj adentro. Escaleras abajo, su cuerpo parece rodeado de tierra y va compactándose hasta tomar la forma de una semilla. Con mucho dolor, el soñante renace desde los pies hacia el cuello. Empieza a crecer cielo arriba. Escucha de sus hojas una voz que se dirige a él con cierto calor maternal y siente cómo le arrancan un fruto. Oye al sujeto masticar y se lo imagina buscando el corazón a dentelladas. Sus raíces escuchan la misma voz, íntima y breve. El soñante, desde ahora, manzano, reverdece y queda convencido. El surrealismo es una historia interminable y fractal. Decide no despertar. Este cuento se llama El buen jardinero. Algo de vida le faltaba a este jardín. Tuve la sensación mientras recorría los frutales. Escupí las semillas sobre la tierra húmeda y esperé hasta verlas germinar. Demoraron más de lo usual y me preocupé. Les di una buena lluvia. Cuando empezaron a brotar, noté algo distinto. Tenían el color de la manzana, pero no su olor. Miré con un poco más de cuidado y descubrí sus genitales. Eran él y ella, justo como los imaginé, mientras le daba mordidas a mi manzana. Nos parecemos mucho. Los milagros nunca dejan de sorprenderme. Y las manzanas llegaron para enseñarnos a nosotros, sin cerrar. Alguien sembró un árbol y le confesó un secreto a la tierra húmeda. Los frutos maduraron con el secreto en las entrañas, alejándolo de las heladurías, alimentándose de su esencia. Las manzanas se hicieron pesadas. De tanta reflexión y decidieron caer sobre nuestras cabezas para mostrarnos, como mejor podían, los misterios de la física moderna, el orden cósmico y la numerología. Una de ellas impactó en la cabeza más lúcida de nuestra especie, y siglos de investigación germinaron al fin en un cráneo fértil, ataviado con bucles e inquietudes. Y él dio dos grandes mordiscos, como quien intenta llegar al corazón del asunto.
y siguió trabajando a toda máquina. Esos fueron nuestros tajos, nuestros cuentos, nuestras historias, los mensajes adentro de una botella. Tenemos un mensaje sorpresa. Este se llama El lado más lúcido de una manzana. La primera manzana que coseché, él se atragantó de un gran mordisco y yo aprendí a usar mis dedos como pinzas y hacer con mis puños un masaje salvavidas en la boca del estómago. Con la segunda manzana, descubrí que aún había mucho por sembrar en nuestra nueva casa, lejos del jardín. Cuando le ofrecí la tercera manzana, aprendí a comer despacio, descubriendo el corazón con los dientes, para regalarme las semillas y que yo pudiese sembrar un nuevo árbol. Gracias. Hemos traído botellas y tajos. Podemos conversar un poquito también. Milagros. A ver, Milagros, ¿qué pregunta? ¿Para mí o para acá? ¿Tienes una pregunta?